escándalo con la internación y el estado de gravedad que tiene el cocinero Christian Peterson. Hasta ahora hablaron todos. Contaron la mil y una noche, contaron la gravedad, contaron que vieron, que saben, que informaron, que... Hoy habla un familiar. Hoy para nosotros habla un familiar que tiene algunas expresiones que habla a las claras de cómo muchas veces se guitarrea, sobre todo con cuestiones que tienen que ver con salud, que tienen que ver con gravedad y que tiene que ver básicamente con el manejo familiar que muchas veces se le da a las internaciones y también a los estados límite. A ver, Luis Bremer, tenemos información con respecto a esto, dale. Sí, Luis, así como dijiste, la producción de la tarde se comunicó con un familiar directo de Christian Petersen, reconocidísimo chef argentino, además con su hermano Roberto tiene una empresa muy importante en nuestro país. Y todo lo que pasó respecto de su incidente en el volcán Lanín. Por un lado, la felicidad de que se está recuperando y está mejor. Eso es lo bueno, está mejor, está evolucionando. Y por otro lado, enojo con las versiones que circularon, entre ellas también la de los guardaparques, hay que decirlo, y también algunos colegas que dieron a entender un cuadro de situación de salud muy complejo, no derivado de hacer una actividad de montañismo, Luis, sino de causas que son personalísimas del cocinero. Tenemos todos los chats de la producción con ese familiar. Bueno, tenemos la expresión y también el testimonio de este familiar, pero además tenemos un informe, lo vemos. Internación y polémica. Las contradicciones sobre la salud de Petersen. La familia versus los guías y la prensa. ¿Quién dice la verdad? En los últimos días aparecieron un montón de versiones, algunas que hablan de sustancias, otras de la actitud de los guías, y hay gente que cree conveniente aclarar también cuál es el panorama en la montaña. Se armó la polémica porque los guías de montaña que iban con Petersen dijeron que estaba hostil. La Asociación Argentina de Guías de Montaña dice lo siguiente con lo ocurrido de Christian Peterson. Durante el chequeo previo del equipo, el propio Petersen manifestó requerimientos particulares, entre ellos la necesidad de realizar el trayecto caminando en silencio. Un problema en el parador, que es donde se llega al descanso. Primero, quienes hacen andinismo saben que no es una actividad para hacer solito. Digo, uno cuando va a ese lugar tiene que aceptar ir en grupos de 10 a 25 personas. Cerca de la medianoche se detectó un cambio en su comportamiento, lo que comenzó a afectar el descanso del resto de los participantes. Se determinó que iniciara el descenso como medida preventiva. Volvemos a la base. Tuvo una situación con una persona de ahí que tuvo un altercado y eso hizo que llamara a Gendarmería Nacional. Comunicado de la familia Petersen. Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al hospital de Junín con un importante estrés físico debido al excesivo esfuerzo realizado. Chris y la familia necesita el respeto y la tan amorosa valoración de vida. Al no dejar dormir a la gente que seguramente en el refugio, tuvieron que bajarlo. Claro. Y bueno, ocurre todo este episodio Carla, después. yo te hago una pregunta. Pero en general él estaba en buen estado. Mientras la familia de Petersen desmiente el comunicado de la Asociación de Guías de Montaña, las versiones siguen cruzándose. Lo cierto es que el reconocido chef presentó una leve mejoría, pero las especulaciones sobre lo sucedido siguen dando que hablar. Bueno, empieza a aflorar, digamos, otra historia, ¿no? Una historia que pasa por un testimonio directo, en este caso de un familiar que habla en primera persona, y un familiar que empieza a mostrar la otra cara de la moneda, ¿no? Muy diferente a la que se había contado hasta el momento. ¿Qué más podemos aportar, Bremer? Bueno, la comunicación exclusiva que tiene la producción de la tarde con este familiar directo de la familia. Tenemos el chat paso a paso que empieza de manera tranquila y luego empieza a hablar de cómo afectó de alguna manera las distintas versiones a la familia y cómo de alguna forma descargaron respondiendo en redes sociales. Empezamos entonces replican, creo entender bien, Nati, le hablo a la productora, el diálogo que tuvo este hombre con la periodista Fernanda Iglesias, que es una de las periodistas que toma la versión de los guardaparques. Bueno, este es el primero.
¿Qué tal, Cris? Está mejor desde el domingo, es lo que le informa este familiar, ¿no? Seguimos esperando noticia día a día, respira por sus medios, esto ya cuando le quitaron el respirador, y está estable y mejorando. Más allá de eso, no tengo información. Última de hoy, está mucho mejor, moviéndose por sus medios y mejorando. Por favor, por respeto a la familia, no soy vocero de ellos, solo quiero dejar tranquilidad y que no se invente. Abrazo, le dice a Fernanda Iglesias, ¿no? Bueno, luego viene otra... a nosotros. No, Esto es a nosotros. Me confundí porque el anterior era el posteo con Fernanda Iglesias. Bueno, vamos al siguiente entonces. Siguiente chat. Esta es la respuesta que nos da a nosotros. Quería consultarte cómo sigue Cristian, si hay novedades de parte del médico. Sí, señor, ya está mejor, sin respirador y recuperándose. Se sentó en la cámara, etcétera. Así que muy contentos por la noticia. Las noticias son muy buenas y alentadoras, le dice este familiar directo de Christian Petersen a la producción. Es un toro, así que tranqui. ¿Hay posibilidad que lo trasladen a Buenos Aires? ¿Se habló algo de eso? Y lo que responde es, aún no se habló del tema, imagino que... no, dado que tiene que hacer reposo, suposiciones mías, y sigue dando cuenta del detalle de salud. Obviamente, es después de las versiones que se habían instalado. Todo raro. Porque, claro, Todo obviamente, ya salen a aclarar que pasamos de un inconveniente muy serio y un estado muy delicado. Ahora salen a decir que era un toro, que está a punto de salir pero más allá del estado actual de salud, que entendemos que va evolucionando favorablemente, esto es una gran noticia, lo que no hay es un diagnóstico. Lo que no sabemos por eso, es un recapitulemos. No hay un parte médico. Es de esta mañana, recapitulemos porque tal vez la confusión mía da pie a otras confusiones. Vamos al primero, Nati, ¿cómo estábamos? El primero es comunicación con la producción de a la tarde, hoy a la mañana. ¿Qué tal? Cris está mejor desde el domingo, dice este familiar, a la producción del programa. Seguimos esperando la noticia día a día, respira por sus medios y está estable y mejorando. Más allá de eso, no tengo información. Última de hoy, está mucho mejor moviéndose por sus medios y mejorando. Ya no hablamos de un estado crítico con este mensaje. Por favor, por respeto a la familia, no soy vocero de ellos, por eso pide que no demos el nombre de con quién estamos hablando, pero corroboramos que sea un familiar directo. Y dice, solo quiero dejar tranquilidad y que no se invente. Abrazo. Ahí está el punto, lo que no quiere. Está bien. Pero que no se invente qué, porque no se invente cuál es su estado de salud actual, que no se invente las causas por las cuales lo bajaron de la montaña. Está buenísimo. Eso es lo que no aclara. Está buenísimo que te informen cómo está, pero nosotros somos periodistas y queremos saber qué pasó. Bueno, dice, sí señor, ya está mejor, sin respirador, recuperándose, reitera el punto, se sentó en la cama, ya habla de un estado mucho mejor, de verdad. El estado crítico que lo dieron los médicos, que no significa un estado irreversible, un estado crítico es que una persona está siendo mantenida con alfileres para que mejore. Dice, ya se sentó en la cama, así que muy contentos por la noticia. Las noticias son muy buenas y alentadoras. Es un toro. Ahora, Bremer, lo que pasó solo lo saben los guías. Los guías testigos. hablaron. Bueno, y ellos... Bueno, los médicos tienen hoy la misión de recuperarlo, establecer nuevamente su día a día normal. Ahora, los guías, que fueron los que vivieron ahí, junto al resto de los compañeros y ya dieron que su comunicado, ¿eh? y ellos, a través de nuestra compañera en Bariloche, siempre narraron una persona alterada, fuera de sus cabales. Pero que bajó, tuvieron que sacar de la excursión. Claro. Pero que bajó por sus propios medios de la montaña. También. Vamos a seguir con los chats y tenemos conectada a Carla, ¿no? Para después seguir con ella, nuestra compañera, que vamos a enriquecer un poco más este tema. Pero volvamos a los chats, que me parece que tienen que hablar una primera persona, porque cuando se habla en primera persona ya tenés una entidad. Acá lo que nos deja claro, Luis, más allá de que dice que es un toro, habla de la fortaleza de Cristian, un hombre deportista, que hizo rugby en su juventud, que practicó varios deportes, es que no aclara si lo van a trasladar. Si estuviese estabilizado y mejorando, con un cuadro que pueden tratar externamente... Pero démosle a la familia la versión que quieran contar ellos. Es lo que dicen. Porque acá el periodista... Pero también que acepten la versión de los guías, de los periodistas que están allá cubriendo. ¿Y cuándo no la aceptan? Acá fue todo lo contrario. Me parece ahí que pone lo que no... para que no inventen. Pero ¿sabes lo que detona las versiones, pero vos Luis? no sabés si a quiénes va dirigido y qué fueron los que escucharon. Lo que detona las versiones es que la familia prohibió al Hospital Carrillo a que dé un parte médico público. Esto impulsa... ¿Eso no te hace ruido, Luis? No, pará, por eso. Eso impulsa lógicamente a los periodistas locales y nacionales, es decir, ¿qué pasó?
para que impidan que un parte médico salga a la luz. Bueno, esa es la pregunta del periodismo. Preguntarse qué pasó. Pero la familia puede decir lo que quiere en Totalmente. Puede decir lo que quiera, pero no significa que sea la verdad. Claro. Yo no pero estoy ¿por qué diciendo te eso, vas a poner? tengo el derecho a que frente a los planteos que uno va como periodista y pregunta, que del otro lado diga, mi verdad es esta. Claro. Después vos la podés creer o no, o podés sustentar o enriquecer la otra parte. A ver, bueno, sobre el traslado dice, aún no se habló del tema, imagino que no está dado y tiene que hacer reposo. Pone entre paréntesis suposiciones mías, cualquier novedad al respecto te comento. Estas declaraciones de la familia de Christian Petersen a la producción de A la Tarde. ¿Cómo está? Uno de los cocineros más conocidos de la Argentina. Sigue acá, bueno, cualquier novedad te aviso con gusto. Dale, muchas gracias. Vos sos familiar, ¿no? A vos por manejar la info. Después chequeamos que sí, claramente es un familiar directo. Hola, ¿cómo está? No sé si viste, y ahí le pregunta a la producción sobre el último informe con fuente propia de Fernanda Iglesias, como que habló de un examen toxicológico, algo que también dijo, Sebastián Suofolotti. Si no, parece que apuntan contra Fernanda Iglesias. Dice, ¿qué haces? La verdad, chequeado no está. Cris está muy bien. Esas son las novedades de Robert, su hermano. Habla esta persona. Lo otro me parece muy extraño, no dice mentira, pero como es noticia y todos hablan lo que quieran, que sigan hablando, de este lado lo único que me importa es que evolucione bien, el resto se verá después. ¿Puede hacer un punto ahí, Bremer? Ventura, sí. No es que los familiares digan lo que quieran, porque acá hay una realidad y los guías y los testigos hablan de un hombre que sufrió un brote psicótico, hablan de drogas, hablan de un hombre que corría descalzo por la montaña y se quitaba la ropa. Bueno, indudablemente no quieren hacer oficial la versión de los guías, la versión de los testigos. Por lo menos, si no la quieren hacer oficial los familiares, que no salgan a desmentir o no si te lo van a confirmar. Son familia. Te lo van a confirmar. Pero dejan como unos mentirosos a los guías. Perdón, la familia se puede parar en el lugar que quiere la familia. Totalmente de acuerdo. ¿Entendés? A ver, todo el mundo declara lo que tiene. A ver, ¿por qué no declaramos todo lo que sabemos con diagnósticos jodidísimos y que dicen, no, está fenómeno? Y vos lo ves y no lo ves que está en fenómeno. Pero sin embargo, lo dice, la final la sacan foto y tapa de revista. Está bien, pero la familia desmiente las versiones periodísticas y las versiones... ¿Y cómo van a desmentir una verdad? Perdón. De última, que vos no dijiste hablen. toda la verdad en tu vida. Pero Ventura, perdóname. Periodísticamente te digo. Pero acá... Pueden elegir callarse. Claro. Pero por eso, ¿por qué no hablamos de la verdad de los Maradona y de... ¿Por qué no hablamos de los Chiquitapia? Vamos a hablar. ¿Pero qué querés? ¿Que pongamos los dibujitos animados y no digamos nada? No, pero decilo. Pero vos no le cargues a la familia lo que tiene que... La familia dice lo que quiera. Pero la familia desmiente la versión de los testigos. ¿Está mal? ¿Puedo sumar algo? Me parece que acá lo que genera una suspicacia periodística muy entendible es que los hechos de salud siempre se reservaron, pero ocurre en un espacio público, ante otras personas, y un diagnóstico que fue reservado. Todo esto genera la especulación que el periodista de Bariloche, como Fernanda Iglesias, es lógico que tengan. A ver, tenemos a Carla. ¿Tenemos a Carla ahí? ¿La tenemos acá? ¿La podemos hacer participar? A ver, Carla, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? Todo el equipo. Bueno, la realidad, hoy nos volvimos a comunicar con el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y el hermetismo sigue siendo absoluto. O sea, dicen que partes no nos van a pasar, que está todo derivado a la familia. Entonces, bueno, esto, como decían ustedes, genera obviamente una... A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Porque por un... Sí. No, que genera una controversia entre la familia y los medios de comunicación, claro. La mayoría de los medios, ¿no? Que los medios es lo que dice Faba, lo que dice claro, acá... Porque, por ejemplo, sí. Pero los medios, Luis, sí, decime. Ella que está en Bariloche fue clave en esto de hablar con los guías, de hablar con la gente de montaña, de hablar con gendarmería. Para no pisarla, porque tenemos un pequeño delay, hago esta presentación y te digo, Carla, vos fuiste testigo presencial y recogiste pruebas. No es que se te ocurrió decir algo porque escuchaste por ahí que lo llevaba el viento. No, vos te informaste, fuiste a la fuente, estuviste con los gendarmes, con los guías.
Hablamos con los una guías. versión. Carla, vamos a leer, vamos a ¿no? repasarte para que escuches bien. A ver, Bremer, vamos a leerle nuevamente a nuestra compañera el chat para que lo interprete. Vamos. Bueno, acá justamente le consulta a la producción por la información con fuente propia de Fernanda Iglesias sobre el examen toxicológico que habían dicho, y lo repitió Sofolotti, que habría algún tipo de anfetaminas. Y acá dice, responde este familiar, ¿qué haces? La verdad, chequeado no está. Cris está muy bien. Esas son las novedades de Robert, su hermano. O sea, traslada la palabra del hermano de Cristian, con el que tiene muy buena relación. Lo otro me parece extraño, pero como es noticia... ¿Qué es lo otro? Lo otro, el análisis toxicológico. Pero como es noticia y todos hablan de lo que quieran, que sigan hablando, de este lado lo único que me importa es que evolucione bien, el resto se verá después. ¿Qué digo con esto? Tampoco este familiar dice... Mira, esto es mentira, por favor, desmentilo, te autorizo familiarmente a que nada de eso ocurrió. Si bien no vamos a dar un examen, un estado de salud de cómo está Cristian. Y sigue hablando con la producción. También decían que estaban distanciados Roberto y Cristian. Se ríe este hombre y dice, posta, decía Nexo, para nada, son hermanos de fierro, son... Además de hermanos, socios, amigos, trabajan juntos en un restaurante propio, más la empresa de catering. Sigue diciendo, vos podés hacer una videollamada hoy, le pregunta al productor, obviamente, le dice que vas a estar vos, Luis, gracias, pero prefiero que no. Cuando tenga más info, no tengo drama, claramente en pasarlo. Las comunicaciones empezaron el 22 de diciembre con este familiar de Christian Petersen. Sigue hablando nuestro productor. Te digo eso para que veas que siempre se trató de un costado periodístico de la situación. Responde, obvio lo sé, por eso te contesto, y lo sé. Pero también sé que es negocio, por eso no me enojo tanto, no con ustedes, con otros. ¿Cuál es el negocio? ¿Pero qué hablas de negocio? ¿Qué negocio? ¿Informar es negocio? Sí, en parte, pero informar lo que corresponde. Chicos, no estar inventando no se versiones. enojen, todos nos comimos la galletita de que esto era un inconveniente que le había tocado transitar por subir la montaña y no estar preparado. De hecho, salió Facundo Arana, que hasta él mismo hablaba de los inconvenientes que genera no estar preparado y tener una actividad extrema como esta. Ni él sabía. Otra que acá, después todo giró. Con Facundo, y dio... con Facundo descartamos algo. Se hablaba mucho del mal de altura. Y el mal de altura no ocurre a los 1.600 o 1.700 metros que estaban. No ocurre. Entonces, al descartarse eso, la intriga sobre qué pasó en el volcán creció. Chicos, primero, esto de que sea un negocio periodístico, la verdad que me parece totalmente ridículo. ¿Negocio para quién? O sea, ¿de qué le sirve al periodismo inventar algo? ¿De qué le sirve? Perdón. No le sirve de nada. Una cosa, la verdad que déjame decir esto, hubiésemos por favor. preferido... Petersen es un chef que trabaja en los medios, pero no es un mediático. Y viene, por favor no me critiquen, viene de una familia paqueta, de gente paqueta, donde la cocina está asociada a todo lo lindo y todo lo que él armó. Toda esta cosa mediática no le sirve y sí le sirve al periodismo. Como decía muy bien Luis, él no quiere exponerse, no quiere hablar de lo que pasó y pero tiene entonces derecho. No vayas de la manera que fuiste a hacer una excursión con un montón de gente ahí. A él lo expone el comunicado de la Asociación de Guías de Montaña, no lo expone el periodismo. Perfecto, pero él tiene derecho a callarse porque no es un mediático. Pero no es la China Suárez. Él se dedica a cocinar, a tener empresas importantes y no es un mediático y no quiere hablar del tema. De la misma manera que le damos sentido a los controles asesores de la montaña, ¿sí? ¿Por qué no le podemos dar entidad a los familiares? Correcto, está bien, perfecto, pero ¿en qué lugar? Perdón, chico. ¿En qué lugar deja a los guías desmintiendo, que en realidad no lo desmiente, porque no es que dice un no rotundo, no lo desmiente, pero ¿en qué lugar deja a los guías que es como que una ahí? enfermera diga que vos estabas drogada y vos salgas a desmentir a la enfermera. El otro día no tuvimos a Pradón acá con el tema del balcón. ¿Cuántas versiones escucharon ustedes del balcón? Está bien, pero y lo aclaró y listo. Lo aclaró y listo. Y ella dijo su verdad. Ventura. Yo no escuché que alguien... No, pero vos no te caíste tal o cual. Coincido con Ventura. Ventura y usted, Gabriel, lo tuvieron que llevar a un puesto de gendarmería porque se había salido todo de control. ¿Cuál es la parte que no estamos entendiendo? No la quiero contar. ¿Cuál es el problema? Listo. No es problema ese, pero hacete cargo. No digas que están mintiendo. Yo te cuento una cosa. Pero hubo algunos informes donde
se fueron, se desmadraron y sostuvieron cosas que no estaban documentadas. No están documentadas. ¿Dónde está el documento ese? Pero ¿Dónde está? documento no hay Está bien, ninguno pero acá. Bueno, que vayan a hablar con a ver, quien a ver, se a fue ver de si Boca. alguno tiene el documento cuando tenía que ir al antidoping y iba a Tengo Coppola el y orinaba textual. Coppola. ¿Alguno fue a chequear eso? El textual del Y nadie periodista. lo decía. Y bueno, pero pasaba. Tal cual. Mirá que acá tuvo Claro, que el declarar textual el del guía. periodista. Tuvo que declarar el guía, tuvo que Sí. presentar un Bueno, informe que de declare lo que gendarmería. quiera. El control de antidoping de aquellos controles de orina también tenía que declarar que decía, no dio negativo. Y vos Pasaron hiciste... cuatro pero, y ahora- paredes, pero esto vos no. hiciste, ¿sabés cuántos programas hiciste con esa declaración? Sí, como Miles vos y estás miles. haciendo esto ahora. Y- Como lo que, y bueno, ¿y ¿y qué cuál sos? es el problema? Ahora- Vos tenés tu versión y yo Es tengo la verdad. mía. Pero pará, Estoy y ahora con te Luis. volviste el Papa Francisco, que Tal no querés que cual, ¿y hablemos cuál de es ese el tema. Pero problema? no, yo no digo que no hablemos de este tema. No digo, demos la posibilidad a la familia que cuente la historia que quiera Muy contar. bien, Y a los Luis. guías Muy bien, también. Luis. Pero a los guías también, nadie está juzgando Bueno, lo que que digan hace lo la que quieran. familia. Yo no estoy juzgando a los Pero guías, a los guías ¿eh? también hay que darle la Pero no posibilidad estoy juzgándolo, de no se estoy les diciendo que crea no la escuchemos a los versión. guías. Estoy diciendo que cada uno escuchemos diga a lo la que quiera. familia. Este es un familiar que quiere hablar y habló esto. Perdón, quiero decir algo. Yo estuve, no un día, 6 meses trabajando con Christian Petersen en el Hotel de los Famosos. Llegábamos a las 6 de la mañana, nos íbamos a las 3 de la mañana. Impecable, correcto. Nunca vi una situación rara, compartíamos... Pero estamos hablando de la montaña, no estamos Está hablando bien, del pero hotel de yo los te digo famosos. lo que yo vi. Sí, pero tipo estamos hablando de la responsable. familia también. Para un Sí. tipo responsable, profesional. Sofía estaba ahí Bueno, con pero él, ¿qué su quiere decir mujer. entonces? Que si él No. tuviera un problema de adicciones, quita todo su trabajo. No, porque pero el te problema digo, es el prejuicio, entonces. Carmela, ¿eh? era un Vos tipo tenés un inconveniente y impecable. tu carrera Yo se quiero hunde. decir lo que yo vi 6 meses. 6 de la mañana, 3 de la mañana. Y Está sin bien, pero embargo, nadie está acusándolo de vi ser a otros irresponsable. en ese programa que se caían Bueno, desmayados de la discúlpeme, yo droga. quiero decir una cosa. A mí me dijeron que teníamos los chats exclusivos, que habría hablado un familiar, que no lo tiene nadie. Tenemos la versión de la otra parte. Hasta ahora escucharon a todos. Nosotros tenemos la posibilidad de tener algo exclusivo, que es un familiar quiso expresar en primera persona y en este programa lo siguiente. Vamos, Luis. Te digo eso para que veas que siempre se trató de un costado periodístico, le dice el productor de nuestro programa, y responde, familiar directo de Christian Petersen. Obvio, lo sé, por eso te contesto, y lo sé, reitera, pero también sé que es un negocio, entre comillas. Por eso no me enojo tanto, no con ustedes, con otros. Y la mejor, cualquier novedad, obvio que te aviso, pero estén peleados ni ahí. Habla de los hermanos. Espera. Pero los peleados que ¿Qué dice acá? No con ustedes, no con Faba, no con... no. Con otros, Bien. con otros. Pero nosotros hacemos el programa nosotros. Por eso No le digo. contestamos a otros. Sí, pero justamente está diciendo no con ustedes, no lo hagamos como algo propio, eso es lo que digo. Si tenemos la posibilidad de tener la otra campana, la versión oficial, la tenemos y después vemos. Perdón, Luis, te sumo algo. Vamos a ponernos en Para la que se me piel y están en la- cayendo los pantalones. Por Dios. Ay, En no, la Luis. piel y en los zapatos No te de un vas a familiar, caer. cualquiera sea Está un como Petersen, familiar. se está sacando la Digo, ropa. cualquiera sea un familiar. Cuando tenés un familiar que está peleando por su vida, lo que menos querés escuchar es ninguna versión. Que lo asocia a nada, por más que ese algo sea en parte o no verdad de lo que le pasó a tu hermano o a tu primo o a tu tío. Lo que querés es que se salve, más con una falla multiorgánica, por eso también se entiende el enojo. Bueno, seguimos con el siguiente chat. Seguimos. A ver. Dice, con Fernanda Iglesias, ¿sabés si alguien de la familia habló por lo que dijo? ¿Sabés que no sé? A mí me mandó mensaje, le dije lo que sabía, ¿qué es lo que te dije a vos? Responde este familiar. Después de eso, escucho que dijo en vivo, hablé con Andrés, que es el hermano, que lo está cuidando, está bien, o sea, cualquier cosa, y ahí le escribí quién era, pero no tengo idea si hablaron. Hay una captura de un chat y también dice esta persona, también había dicho que yo vivía en Bariloche. Bueno, da cuenta de una intercomunicación que tiene con la colega, que después tiene derecho a usar otras fuentes. Digo, Fernanda no tiene por qué abrazarse a una sola de las fuentes periodísticas. Seguimos con el siguiente, a ver. Y bueno, si así es el juego, jajaja, dice esta persona. Pero perdón, que el emoticón dice algo, ¿no? Sí. Te agarra la cabeza. Claro, golpeándose la frente. Pero Fernando dijo que lo que tuvo fue una sobredosis. ¿Cómo cayó esa versión en la familia? Entonces responde, ponete un segundo, ¿cómo te cae? A vos, si hablan así de un familiar tuyo, nosotros por nuestro lado queremos ver cómo está Cris y ayudarlo en lo que podamos. Es lo que me importa. En general creo que no está cayendo nada bien estos comentarios sin data. A ver, la última frase.
En general, creo que no está cayendo nada bien estos comentarios sin data. Lógico. Bueno, está bien, pero tal vez el periodista que lo dice tiene alguna tiene data. la data. Bueno, Claro. sí, habla de cómo cae o no cae. Bueno. No dice este familiar si debió haberse dicho o no debió haberse Yo dicho. creo que hay que darle entidad a dos cosas acá. Primero, a los chats que la producción consiguió con el familiar que cuenta su versión. Pero también a lo que nuestra compañera, Carla, allí en Bariloche, nos trae como información en exclusiva, porque ella está hablando todos los días con los guías, con gendarmería, con gente del hospital. Hasta ahora nadie quiere dar la cara. Para vos, tenemos más chat ¡Opa! del familiar. Pero todos. voy primero con Carla, a ver qué interpretó de estos chats que estábamos leyendo. Vamos, Carlita. Mira, Luis, la realidad es que es un desconcierto total y hay muchas, contradicciones. La realidad es que, por ejemplo, cuando dice en uno de los informes, ¿no?, que dice que Cristian descendió en buenas condiciones, sin presentar ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV, que esto fue informado justamente por la Asociación de Guías de Montaña, que es una asociación muy seria también de San Martín de los Andes y que está acá también en Bariloche. Y por otro lado, el informe que hace la familia, ¿no?, que dice que justamente Cris fue derivado hace 10 días, bueno, todo lo que dice después, debido a un estrés excesivo en un esfuerzo llegado a la cumbre del Lanín. Ahí es como que se hace contradictorio, por eso ahí es la parte que quizás a nosotros los periodistas no nos cierra a ver cómo es la versión, ¿no? Cómo es la realidad de esto. Y Carla, te pregunto, de manera paralela a los chats que tenemos acá en producción, ¿ustedes tuvieron posibilidad de confrontar o hablar cara a cara con algún familiar integrante de lo que es la familia Cristian? No, Luis, la realidad es que hubo y No hay van a mucho hablar. hermetismo. Lo único que pudimos llegar es a los guías, tratando de escuchar todas las versiones. Los guías, por un lado, nos decían esto, específicamente lo que se transmitió en esta gacetilla, por así decirlo, que incluso enseguida nosotros la pasamos en el programa. Y por otro lado, pudimos acercarnos y hablar con otro guía que de casualidad se cruzaba por ahí, que obviamente no quiso dar su nombre, lamentablemente, ni nada, pero obviamente cuidamos también eso y entendemos que no quieran dar mucho su apellido o sus datos, y también nos corroboraban esto de que no se sentía bien en la montaña, que había habido estos altercados. Pero bueno, la realidad es que hay muchas contradicciones. Carla, de alguna manera, Asociación de Guías de Montaña lo que hace también es cuidarse institucionalmente, porque a que a los guías de montaña se le muera un andinista es verdaderamente un problema grave para ellos. Sí, y lo que sorprende es que quizás ellos están bastante, sin decir quién tiene la razón en esto, ¿no? Ya se sabrá, por supuesto, pero por un lado los guías están, y sobre todo los que lo llevaron a él, son expertos en rescate y por supuesto siempre tienen que hacer este tipo de descargo como para contar cómo fue esto, ¿no? Claro. Obviamente están acostumbrados a un montón de cosas que pasan en la montaña, pero bueno, obviamente que alguien fallezca en una montaña es un problema grave. Charandini, por supuesto, Luis. seguimos conectadas con vos, pero estamos recibiendo información de último momento. Pará. Sí. Pará, no. Y acá, por eso, Luis, Lo es quiero donde ver. yo te digo, yo elijo leer lo que me mandan, pero nosotros también podemos elegir no contarlo. Porque obviamente uno recibe de una fuente cierta información y ahí me parece que ya hay un límite. ¿Esto ya lo pasó por producción? Sí, producción lo sabe. Yo lo leí, A ver, obviamente sin tener chequeado esto, es algo que hay una Una responsabilidad versión, hay tantas periodística de no versiones. leerla. Bueno, al no haber una versión oficial, empiezan a Exacto, aparecer pero- otras versiones y otros testimonios. Este texto nosotros lo podemos leer. No. Hablé con producción, no se puede leer. Obviamente, si estuviera Autorizá con chequeado. legales. Es fuerte. Listo, bueno, tenelo ahí, Yo tenelo lo ahí. tengo acá. ¿De parte de quién viene esto? Una fuente. Dejémosla ¿Fuente ahí. de allá o de acá? De allá. ¿Cercana a la familia o cercana, digamos, a gente de...? Cercana a, digamos, situación. al ámbito Sí. laboral de él. Yo lo que digo, Luis, recapitulando la historia, cómo se dio este inconveniente vivido en alta montaña por el cocinero,
recordemos, arrancó esto con un rumor de que habría tenido un inconveniente, un paro, había entrado en paro, corría riesgo su vida, estando en una de las bases, en uno de los lugares donde habitualmente acampan los sandinistas, tuvieron que bajarlo, más luego de ahí trasladarlo a un hospital, darle los primeros auxilios, porque se hablaba de una persona común y corriente que no resistió los efectos de la montaña y entró en paro. Con el correr de las horas, esta versión fue girando un poco cuando declararon los guías, cuando intervino la gendarmería, cuando apareció el hospital con total hermetismo y ya empezó a variar. No era una persona que entró en paro como cualquiera. Para que ya termino con esto. Sí. Era una persona que se hablaba de consumo de drogas, era una persona que sufrió un brote psicótico, era una persona que corría desnuda por la montaña, era una persona que agredía a sus compañeros. Entonces, desde ese momento donde ya las dos versiones se pusieron arriba de la mesa, que es todo incertidumbre. A ver, tenemos información de tenemos más chats exclusivos con este familiar, pero quiero resaltar otra fuente que es de la que se toma Fernanda Iglesias también, que es Sebastián Suofolotti de Bariloche. Dice, ¿quién es Sebastián? Periodista justamente de Bariloche. Se sacó las zapatillas. Es lugareño, de un medio de allá. De allá, que salió en vivo en el programa de María Belén Ludueña con Fernanda Iglesias. Sí. Se sacó las zapatillas y comenzó a correr descalzo por la montaña. Obviamente que cuando fue recibido en el Hospital de Complejidad número 6, acá de San Martín, se le hicieron los análisis correspondientes. No está el parte médico oficial, por respeto a la familia, y lo que sigue diciendo es que se remarcaron conductas extrañas, ¿sí? Habla de esa situación al bajar. Sí. A24 lo publicó el detalle de lo que dijo Suofolotti, que de ahí salen las primeras versiones. Entendiendo que, como dijo Faba y vos, Luis, los guías de montaña se cuidaron en salud diciendo, chicos, nosotros aplicamos el protocolo. Acá bajó compensado, no tuvo la falla arriba. Compensado. Claro, bajó con un... A ver, no, aclara ahí. Compensado, no descompensado, no, compensado. No con una falla multiorgánica, no con un problema de ACV. Pero eso fue no inventado. Bajó así. ¿Pero inventaron? No, está documentado. Toda la parte multiorgánica, todo lo que hicieron, lo inventaron. Cayó después. Gabriel, es lo que te decía yo en el relato. Lo primero que trasciende es que entra en paro, falla multiorgánica y demás. Bueno, cuando empezaron todos los testigos a dar su versión y a declarar, bueno, ya ahí pero hay que versión. entender, no es mediático, es un señor, es un empresario, toda su carrera fue intachable. No sé qué pasó acá, pero es una persona que no quiere salir de los medios. A ver, Carmela, vos querías entrar. Pero eso lo entendemos. Yo creo que, a ver, a él le pudo haber pasado. Yo lo que no entiendo a esta altura de las cosas es cuál es el prejuicio, cuál es el miedo de contar efectivamente lo que sucedió. Es un Entiendo espanto. que la familia... Es un espanto. Pero, discúlpame, ¿no aprendimos que esconderlo es peor? Pero no entiendo. aprendimos nada pero de hay esconderlo gente, es peor. Yo Carmela, pienso no, hay aprendimos gente, que esconder es peor. Yo no contaría nada. Vamos a seguir mirando para el costado como yo si estoy no, acá nadie y si supiera me lo que está pasara algo pasando. no contaría nada. Pero lo vamos a contar nosotros si te pasa algo acá. Yo te quiero decir me parece algo. un espanto porque caer sos en una todo figura esto. pública. A vos porque no te pasó. Porque si vos hubieses sido el guía y esta persona ponía en Que riesgo digan lo que quieran a los todos guías. por consumir sustancias y demás, y te altera todo un grupo de 20 personas que entran en pánico Faba, lo que en medio de la que, montaña, te quiero ver, ¿eh? Que es lo que decía Luis. Sí. Está muy bien que la familia no lo quiera contar y está muy bien que se proteja porque no es mediático, es un empresario y si pasó algo y es un error... Pero perdón, Gaby. Si trabajás en la TV, sos mediático, estás expuesto. A ver, a cualquiera de nosotros, saquemos Christian Petersen, saquemos el Lanín, saquemos todo lo que ocurrió. Cualquiera de nosotros cae en una guardia de un hospital y alguien nos ve trabajando expuestamente en un medio de comunicación, lo va a decir, chicos. No. Sea yo vi a una muy famosa famosa con un muy famoso que la traía en silla de ruedas. Y la entró en la guardia del CEMIC
y nadie sacó foto y nadie lo contó, incluido yo. Es salud. Pero es lo que Yo vos no lo elegiste. contaría. Nosotros también yo hemos visto Y la vi, situaciones que y te elegimos no juro, contar. Perdóname. era una muy famosa que iba en la que Pero no, Gabriel, no sabía que le había y de pasado. esto Yo no lo tampoco filmé. hay foto. Ni ¿Vos le viste saqué una foto? No. ¿Viste un testimonio? No. No lo hay. Pero para mí el límite es la salud. No, pero si estás hablando de deciden cosas no distintas, contar, Gaby. Algo distinto es sacar una foto, una persona convaleciente que está entrando a un centro de asistencia médica, y otra cosa es informar sencillamente que está ahí. No, y aparte acá es todo lo contrario. Una cosa es que no hable el centro de salud, como no lo está haciendo en este momento, o no hable la familia. Ahora, como esto sucedió en un lugar donde se sospechaba que la altura podía tener algo que ver, está bien, y se hicieron declaraciones, y hay una asociación, interviene el Estado, intervienen rescatistas, Ajá. está bien. Esto no pasó entre cuatro paredes y lo sabía la familia y la persona que lo atiende en la guardia. Esto pasó adelante de un montón de gente que además tenía responsabilidad por las personas que subía a ese lugar. Me parece que está muy por eso bien. cabe la aclaración. Esa parte está bien que lo hagan, pero que ellos no quieren hablar también es Muy bien, acá respetable. se ha generado un debate que es válido, ¿no? Por un lado, la versión periodística de aquellos que tuvieron cercanía o llegada a través de sus compañeros radicados en la zona donde ocurrió el accidente con Cristian. Nosotros también tuvimos la posibilidad de conseguir el testimonio de un familiar, de manera directa, en primera persona. No es que le dijeron, le contaron. Él habla desde la raíz, desde el corazón de su propia familia, donde expresa las devoluciones a todos los planteos que son periodísticos o versiones que están flotando, que es bien posible que gran parte de ellas tenga razón, pero también hay que respetar lo que devuelve y de lo que dice la familia, que lo puede aceptar o no. Ya es un derecho que tienen ellos de decir sí, esto es cierto o esto no es cierto. Nos ha pasado con infinidad de personajes famosos. Vamos a ir entonces a lo que es los chats. Lo repetimos, vamos, Más recapitulamos. comunicación entonces con este familiar. Viste que salió un testigo a decir que Cristian gritaba a la noche cosas incoherentes, pregunta la producción de A la Tarde, como si hubiera tenido un brote. ¿Crees estas versiones? No, la verdad que no responde este familiar. Es más, ni sabemos aún qué realmente pasó, porque las únicas noticias son del estado de salud. O sea, ellos tienen noticias del estado de salud. Ya va a haber tiempo de ver esas versiones. O sea, están por el momento abocados a la salud. Hoy, ¿cómo está de salud? Hoy está bien, por lo que dijo Roberto, su hermano. Está mucho mejor y de buen ánimo. ¿Qué significa? Ya está consciente, se pudo incorporar en la cama. Obviamente el respirador es una historia del pasado y el milagro de los médicos del Hospital Carrillo, que hay que agradecer. Sí. Perdón, ¿está consciente? ¿Qué dice ahí? Sí. Bueno, bien. Indudablemente, Y me vas a Bremer. decir que nadie le preguntó qué le pero sucedió. pará. Indudablemente, el estado de conmoción y ese estado inicial pasó. Lograron estabilizarlo, lograron sacarlo de ese inconveniente que tenía y hoy está... Pero pará, no, acá también hay algo que... relativamente incorporado. No, y pasó algo que efectivamente es lo que preocupa porque no tenemos el diagnóstico. Digo, más allá de si haya consumido o no sustancias, algo orgánicamente le pasó. Claro. Yo no sé si fueron demasiadas sustancias o se le complicó con otra cosa, porque este señor estuvo con respirador. Ahí va, mira, Carmen. La verdad que la situación de salud Mira, fue muy dice justo. complicada. La falla multiorgánica, vamos a eso. por lo que preguntaba Carmela, esa info no la sé. Como te repito, lo único que nos informaron es cómo viene de salud. Está diciendo, me importa lo actual. Claro. Cómo fue que pasó, hoy no me importa. Gracias por tu amabilidad y paciencia para responderme. Y le responde este familiar, no hay de qué, gracias por manejar bien las cosas a vos, abrazo. Ese punto que dice Carmela es importante, porque tal vez uno cree que la correlación de hechos tiene que ver con el final, con la falla. Y hay que ver si tenía un problema congénito que se le desató ahora por la altura, o por su condición particular, o porque hacía mucho esfuerzo en subir. Eso habrá que ver. Perdón. Para mí es el nudo de nuestro debate. Ajá. Porque refleja las dos partes, lo que dicen unos y lo que dicen otros. Nosotros tenemos la obligación de considerar todas las versiones, pero también tenemos la posibilidad de escuchar también a los familiares. Tal cual. Cada uno tiene su verdad. Es lo que se está haciendo. Después la ¿Está bien? gente tomará la posición de este lado o del otro, pero si le dará, digamos, relevancia y espacio a lo que escucha de la prensa o
si escucha a los familiares. A ver, léelo, Luis. Dice, me parece una lástima que digan tantas cosas sin chequear, dice este familiar Tal de cual. Cristian. Pero bueno, entiendo el juego, como te dije. Y mi respuesta a los comentarios, estos o estas de internet hoy, lo que leemos, creemos, respondemos como si fuera cierto y nos creemos expertos, comentamos, difundimos. Ahí está replicando un comentario que él hizo en redes, como diciendo, che, atenti con lo que se publica en redes que puede lastimar a alguien. Bueno, respondemos como si fuera cierto y nos creemos expertos, comentamos, difundimos y nos vamos a dormir mejores porque le dijimos a alguien todo lo que pensamos. Ahí está hablando del hateo en redes, ya no habla de colegas, habla de otra historia. Bienvenidos al nuevo mundo donde podemos decir lo que queremos sin que nos duela porque pensamos que es libertad de expresión. Tal cual. Ahí se mete un poquito más con el periodismo. No es nuevo mundo Ensuciar igual. y lastimar a otros. Y tiene razón. Total no importa, porque con solo comentar nos sentimos que aportamos al comentario y concluye el comentario que él escribió en que cuando aprieto send, o sea enviar, me siento mejor. Y sigue más abajo el comentario. A ver, tenemos más, a ver, quiero más. Ahí está, me Ahí va. siento mejor. Y si en vez de comentar como ovejas no nos miramos un poquito para adentro y resolvemos lo que realmente tenemos que resolver, se pregunta, ¿y si el antídoto en realidad no es opinar del resto para sentirse mejor? Feliz 2026. Igual es un montón, chicos. Que mensaje. te explique cómo Chicos. vivir es un montón. Disculpa, Yo estoy te de acuerdo. entiendo. Yo estoy de acuerdo. No, yo te Pero entiendo. entonces no se tiene que hablar A del tema, ustedes, dale, a va. ustedes que defienden lo indefendible, si la verdad hubiese sido que el cocinero no toleró los efectos de la altura porque no estaba preparado, supongamos como nos puede pasar a cualquiera de No, nosotros. el familiar no está diciendo eso. Pará. No Yo estamos te hablando digo lo de siguiente, eso. escúchame a mí. Y él, en el ascenso al volcán, se hubiese descompensado y no toleró la altura y le cayó mal y no pudo dormir ahí en la carpa, Refugio. abajo de la nieve y tuvo que volverse. ¿Crees que no lo dirían? Pero no estás- resistió la estás sed. corriendo, Sería corriendo tan el tema. fácil. Estás No, corriendo mi el tema. querido. Acá se está hablando Sería tan de fácil que decir la verdad. Sería Está- tan fácil decir la verdad, pero no la quieren tanto el decir. periodismo como la gente, porque yo he leído lo que escribían. Desde falopero, no sé. Pero es nuevo lo del Una hate, cosa- no es un no, nuevo no es mundo. nuevo. Pero eso no el Pero periodismo, Gaby. Da derecho, no. Gaby, el periodismo en no. el periodismo en 2 minutos dijo, falopeado. ¿Quién dijo Pero eso? lo No, dijeron las redes con saltaron un montón No de digas el cosas. periodismo como si No es el hubiéramos sido periodismo, todos. las No redes. generales. Bueno, Algunos. decía algunos periodistas. El periodismo no son las redes, hay una Ah, una diferencia mezcla, abismal porque una el periodismo mezcla. se maneja con información. Hay gente si que no Fernanda le gusta. Iglesias dio una información es porque la tenía. A Está ver, muy bien. ella se pudo entrevistar con los guías dieron una información. Pero perdón, Pero que ese no es el punto es no quiero hablar, soy familiar, Pero nadie está lo juzgando estamos eso, está cuidando perfecto que y no digan hable. las pavadas que digan, no vamos a No hablar, son porque ellos saben lo que estimados. pasa. Tal que vez no no son son pavadas, pavadas, esa ese es el información. problema. Mucha gente habla pavada. No, ¿qué Pero es hablar perdón, me parece pavada? que, perdón, ¿puedo ir en línea con lo que dijo Carmela? Que me parece que nos puede revelar a nosotros algo distinto, que es, no estamos hablando de prejuicios. Cuando Gaby comenta el hateo que recibió la familia Petersen porque se casó con una mujer de la mitad de la edad, porque aparentemente tendría alguna problemática con consumos. Digo, ¿estamos hablando de la gran figura que es Christian Petersen, que es uno de los mejores chefs del país? ¿O hablamos de los prejuicios de nosotros como sociedad? El que habla, el que hatea, el que dice este familiar, se van a opinar desde el living de su casa, se ven una serie, se tiran 2 peditos y creen que cambiaron el mundo. Esa gente que lastima a otra familia es el hateo. Eso no es el periodismo, Gaby. Yo Claramente. creo Eso es que el como en el hateo. caso de Tinelli, hay mucha gente que está resentida, mal, y cuando ve que alguien que triunfó, que es famoso, que fue un señor, que fue impecable, comete un error Hasta que el no día lo que fue, no lo fue. juegan a la pelota con Claro. tu cabeza. Eso Ah, queda muy igual, lindo. déjame darte una mala noticia. Sí. Impecable no somos ninguno. Por favor, pero más allá de eso. Pero perdón, es decir una la verdad, jugar a la información. pelota con tu cabeza. Yo Pero te lo digo, yo te lo cuando- pregunto de verdad, porque cuando uno cuenta una Si información. yo no la quiero decir o no pero quiero vos hablar, podés no decirla. No lo pero hagas uno- en un lugar público, Está bien, lo que haces vos podés no entonces. decirla. Sí, pero Esto fue un hecho discúlpenme, público. acá le estamos quitando espacio a lo que dijo un familiar.
Ahí No se le quita espacio para nada. Y sí, el porque lo familiar estamos habla- descalificando. Hay que escuchar una parte y hay que escuchar la otra El parte familiar también. habla de lo que a él le importa, a mí me parece fenómeno, que es la salud Y actual. nosotros también. Y cuando él se recupera, no, pero después me explica cómo tengo que vivir, cómo tengo que informar, que claro. yo un Bueno, juego, pero que es un lo negocio. tiran- Yo no lo estoy jugando. revolean, lo Vos tenés revolean y derecho lo a toma el que hablar. lo quiere tomar. Si vos tenés derecho a hablar, yo también puedo decirte Ahora, cómo vos tenés que juzgar. Si vos No, estás juzgándome no, a mí, ¿cómo yo? vos me juzgar, juzgás, no. yo te juzgo. No. ¿Por qué no? Yo no estoy Vos, pero juzgando. vos qué. Esa es la parte que vos no entendés. Yo no dije está bien, está mal, estuvo bien, estuvo mal, o qué barbaridad, o nunca a nadie le pasó una cosa así. Al contrario. Perdón, no te pero enojes, para pará. otra cosa, Gaby, con todo respeto. Yo entiendo el perfil de Christian Petersen y lo valoro como uno de los grandes de la cocina. señor. Pero Perdón, se lo cuida él, el perfil. perdón, trabajó en dos Escúchame, reality. chicos. El Gran Premio de Cocina y el Dale. reality Pero de... no, Para pero un no haciendo poco, Gaby. escándalo. Discúlpame, No hacía escándalo. Pero es culpa pero de verdad es culpa nuestra lo que le pasó, porque yo lo que no, No, entiendo es, claro. al tipo le pasa algo, un hecho público, todos creemos que tiene problema con la altura, sale lo voy a decir que no es, y los que jugamos con su Pero reputación somos no, nosotros, lo que es una estamos locura. hablando es que él no quiere que hablen de él. Ah, Y no la quiere que hable de familia él. no Mirá quiere que hablen hasta, de él. quiero Entonces contarte, yo lo Gabriel, respetaría. querido, quiero contarte que hasta el lunes o hasta el día que le pasó esto, hablábamos de lo rica que eran las milanesas que él vendía. ¿Sabés que Deliciosa. decíamos que era un fenómeno, O de lo su bien que casamiento. cocinaba, de lo exitoso que era? ¿Esa te gustaba hablar bien de él? Sí. Ahí te gusta. A o todos sea, nos gusta Bueno, cuando hablamos de nosotros. stop. Vamos a ir en un ratito porque tenemos Sí, otros demasiado. temitas que tienen que ver con un viaje a Punta del Este que tenemos a Descalce allá, Upa, con otro ¿qué tema, un pasó? escándalo. Otro escándalo, porque es algo vinculado a un restaurante que llevaba la franquicia Maradona. Upa. Y un día para otro Oh. desapareció. ¿Quién cobraba de ahí? Lo cerraron. ¿Cómo? Muy bien. ¿De Qué quién olfato. era las regalías? ¿Quién se llevaba la platita? ¿Por qué está cerrado hoy? ¿Por qué, Ya no se la lleva. ¿Por qué pusieron una cabina de teléfonos adelante y un canal de streaming? Allá por Juramento al 1700. Bueno, Barrio un ratito, Chino. Barrio Queremos saber Chino, qué muy pasó. bien. Vamos a ver qué pasó. También, hoy cierra el año la Asociación de Periodistas APTRA. ¿Qué pasa con el asado? Ah, bueno. Pilar y Evelyn, Ahora sí. vamos. Yo me pasé bueno. toda la mañana comprando carne. Pero pará, le Me llegó el compré mail. 60 kilos de carne. No le Come. compa- Perdón, pará. si son... ¿Cuántos son? 60. Si ahora hay Yo dos llevé menos, ¿para 60. qué compras tanto si hay dos menos? Escuchame. 58 A kilos. vos la rajaron. Para No, ya yo no, al hay que final, bajarlo. al final No te- le te escupan das el asado cuenta, a Pilar. yo te tiro información, pero buena, exacta, todo, y al final... ¿Puedo ir al asado? A comerla. ¿Yo puedo ir al asado? Al asado sí. Te llevamos la tablita a la vereda. Alicia vos vení Pedrelli que te va a la recibir llevamos. con Pero amor. tampoco me dejás entrar al asado, a ningún lado dejás ¿Pero entrar. vos sos socio? Pero es una ¿Pero sos comida. socio o no sos socio? Y si vos no me hacés, pero pará. por eso Pero no bueno, sos socio. ¿trajiste la inscripción? Sí, la traje. Si le invitaron a Pilar, que no es socia, ¿por qué no puede ir Faba? Hay dos Esa, buen punto. invitada, Pilar. Discúlpeme. Más gente que no es socia. Perdón. Pilar está invitada. Y bueno, no Y es Evelyn, socia. no se puede ir. Tenés que Evelyn ir, está Faba. visitando al papá en Barcelona. Perdón, No Luis, se puede ir, Luis, Faba. es Tenés cierto que que invitar a Faba. es cierto que Pilar pidió ir a la cena de hoy con otra persona que no es miembro de No APTRA. te voy a responder ahora porque tenemos que vender, bueno, esto tiene que ver con la ciudad más linda del mundo, Linda en el pasado, linda en el presente y ¿sabes qué? Linda siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Lindas son las batallas que encarnan cada una de las épocas. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Me voy. Ven tú antes, pará. No, invitaste, no son de Hay otra APTRA. gente que no es socia Nos de estamos APTRA que está enterando. invitada Pará, Tony, en pará, este pará. programa. Me voy con Gustavo Descalzi sí. desde el Uruguay, en uno de los lugares más bellos del planeta. Cuénteme, compañero Gustavo, lindo. ¿dónde se ¿Cómo le encuentra? va? ¿Cómo le va? Vengan conmigo, vengan conmigo. Miren cómo no lo me lo diga dos recibo. veces que me Ahí tiro está, contra, después de la Navidad. contra la pantalla. Muestre, señor director, para que vea lo mal que la estamos No, pasando padre, acá. sí, Fíjese, no, bueno, no, esto no, es no. la mansa mansa y y la caca gorrita. de Y muestre borrego. para allá, Nicolás. Acá estamos a media cuadra de la gorrita también. Esto está explosivo. Bueno, véngase, querido, véngase para acá. Bueno, voy a contar una novedad. Ahí está en este momento haciendo el programa Goicochea. Venga, acompáñenme, casaditos, vamos a ir. Sergio Goicochea, que están en vivo con Sol Rivas, que la están rompiendo. Y nosotros lo vamos a meter por atrás. Vamos a meter por atrás. Venga, vamos a meternos por atrás. Ahí está, están hablando de cosas importantes. No nos vamos a interrumpir. Muy bien. No vamos a interrumpir a Goicochea, que estamos en vivo. No Uy, vamos a le cortó el interrumpirnos. programa. Muéstrelo. No vamos
vamos a mostrar el back del programa porque no vamos a molestar. Ahí está, ahí nomás. Muy bien, Gustavo. Preparame el estofado, que lo comemos después, porque tenemos que vender. Después le pegamos, y acá quedo esperándolo. Dale. Vengo Mandá el con vasito para acá, no te lo tomes solo. Dice barra libre. Tenemos corte, ¿no? Un cortecito rapidito, dale, porque hay más información. Último ¿cómo momento. está Un esto? escándalo tenemos que ni te cuento. Vamos al corte y después seguimos, dale. Yo sé que tú